Estados Unidos ofrecerá garantías de seguridad para Ucrania. Esta afirmación la hizo el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, luego de participar en el encuentro este lunes en la Casa Blanca del presidente Donald Trump con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky, y en el que también estuvieron presentes varios líderes europeos, como el canciller alemán Friedrich Merz y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, entre otros. Según Rutte, Washington quiere estar involucrado en un esfuerzo internacional que lideran Reino Unido y Francia para dar seguridad a Ucrania, aunque sin desplegar tropas. En los próximos días se discutirá qué significará exactamente esta participación de Estados Unidos. Bienvenidos a la actualidad en análisis. Los acompaña Carol Guerrero y hoy quisiéramos valorar los resultados de este encuentro de líderes europeos con Donald Trump, tras solo un par de días después de que el presidente de los Estados Unidos recibiera a su homólogo ruso Vladimir Putin en Alaska. Están con nosotros el periodista José Díaz Briceño en Washington y el analista militar Jesús Núñez Villaverde, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria con sede en Madrid. A los dos, muchas gracias por estar con nosotros. José, arranco contigo para que nos cuentes, por favor, si después de la reunión de este lunes 18 de agosto en la Casa Blanca se ha dicho ahí en Washington algo más concreto en torno a este asunto de las garantías de seguridad para Ucrania. Sí, ayer en la Casa Blanca, donde ocurrió esta reunión totalmente histórica, porque no se veían tantos líderes europeos reunidos en un asiento frente al presidente Trump en prácticamente ni siquiera en su primer mandato también. Esto habla de la relevancia que tiene para el presidente Trump esta negociación y también para Europa misma. Sobre el tema específico de las garantías, se hicieron varias preguntas, particularmente el presidente Zelensky de Ucrania, al ser cuestionado sobre qué garantías buscaba, él respondió todo. ¿Y a qué se refiere él? Él asegura, en principio, por ejemplo, que es el rearme y fortalecimiento de su ejército mismo. Él dice que no debe haber un límite para el grado de preparación y equipamiento que pueda tener el ejército ucraniano en un posconflicto. También dice sería un incremento en la inteligencia, en el compartimiento de información. También se habla como parte de estas garantías de seguridad que de alguna u otra manera Ucrania estaría obteniendo alrededor de 90.000 millones de dólares en financiamiento por parte de Europa para comprar equipamiento militar estadounidense. Pero quizá lo más importante, y aquí es la crux del asunto, es durante la conversación ayer se hablaba sobre una garantía de seguridad estilo lo consignado en el artículo 5 del Tratado de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Y sin embargo, muchos expertos aquí consideran que el artículo, si bien responde al principio de defensa colectiva de los miembros de la OTAN, es lo suficientemente laxo y se necesita afinar los puntos para especificar a qué exactamente se refiere. En concreto, la duda es sobre si habría tropas, ya sea de Europa, de algunos países o de Estados Unidos mismo, desplegadas o contingentes ante cualquier eventual ataque de Rusia si llegara a ocurrir en defensa de Ucrania. El presidente Trump ayer evitó responder la pregunta, no la descartó por completo, dijo que Estados Unidos participaría y esto es lo que llevó al optimismo del justamente secretario general de la OTAN, el señor Rutte. Ya. Jesús, según el jefe de la OTAN, Mark Rutte, precisamente, Estados Unidos está dispuesto a involucrarse en la seguridad de Ucrania, pero sin despliegue de tropas. En la práctica, ¿esto qué significaría? Realmente tenemos que reconocer que nadie lo sabe a día de hoy porque Washington no ha concretado en ningún caso en qué se traducirían esas supuestas garantías de seguridad. Todo ello teniendo en cuenta que para Ucrania esa es una cuestión vital. Ucrania tiene muy reciente todavía en su memoria histórica lo que ocurrió a partir del año 1994, cuando al renunciar a su arsenal nuclear, en aquel momento era la tercera potencia nuclear del planeta, consiguió las garantías de seguridad que le ofrecieron nada menos que Londres, Washington y Moscú.
Y desde aquel momento lo que hemos visto es que en el año 2014 Rusia no solamente no cumple con esas garantías, sino que invade el territorio y se anexiona Crimea, y que el Reino Unido y Estados Unidos no reaccionan ante esa ilegalidad internacional. Por lo tanto, no es de extrañar que Zelensky a día de hoy sospeche que cada vez que se habla de garantías de seguridad sea algo difuso, algo ambiguo, que no le da suficiente apoyo. Porque hay que entender que para Zelensky garantías de seguridad significa, en primer lugar, entrar en la OTAN. En segundo lugar, como José ha mencionado, reforzar su ejército para poder frenar una posible invasión. Y parece claro que a día de hoy, tal como ha declarado Vladimir Putin en reiteradas ocasiones, Rusia no acepta en ningún caso que Ucrania forme parte de la OTAN, y Rusia no acepta en ningún caso la presencia de tropas occidentales, incluyendo las estadounidenses, en territorio ucraniano. A partir de ahí, como digo, nos movemos en un escenario muy ambiguo, muy difuso, en el que Zelensky sigue buscando desesperadamente algún tipo de garantías que hasta hoy nadie parece dispuesto a ofrecerle, más allá de esa compra de alrededor de unos 100.000 millones de euros de material de defensa estadounidense pagado por los europeos. Esos son negocios, eso no son garantías de seguridad. Bueno, Jesús, a propósito de lo que mencionaba José sobre el famoso artículo 5 de la OTAN, Rutte ha dicho además que estas garantías de seguridad no contemplan la membresía de Ucrania en la OTAN, pero sí garantías de seguridad del tipo artículo 5, como nos explicaba José. ¿Tú cómo interpretas esto? Sigo pensando Adelante, que Jesús. es un discurso vacío de contenido, puesto que el artículo 5 de la OTAN no puede aplicarse a ningún país que no sea miembro de la alianza. Y aún así, el artículo 5 en sí mismo lo único que manifiesta es que el ataque a uno de los miembros es un ataque a todos, pero no determina cuál debe ser la respuesta de los demás a ese ataque. No determina en términos concretos que la respuesta tenga que ser militar, implicando tropas de los países aliados en defensa del que ha sido atacado. Por lo tanto, todo depende de una voluntad política que a día de hoy parece claro en relación con Ucrania, que nadie ha llegado a concretar, ni los aliados europeos, ni menos aún Estados Unidos. José, en la reunión de ayer vimos a Donald Trump mucho más distendido con Volodymyr Zelensky de lo que estuvo en la reunión que sostuvieron ambos líderes en marzo pasado. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Pudo la presencia de varios líderes europeos generar un ambiente menos hostil para Zelensky? Sin duda, el cambio de tono de la crisis y la debacle, el fiasco diplomático que ocurrió en febrero con la expulsión de Zelensky de la Casa Blanca, luego de esa tensa reunión en la oficina oval, donde se reclamaron mutuamente sobre la posición respecto a un cese al fuego y el fin del conflicto, pues sin duda ayer fue diametralmente opuesto. Se vio a un presidente Zelensky mucho más dispuesto a al menos lanzar halagos para pues de alguna manera apaciguar al presidente Donald Trump, desde el hecho de llegar portando una chaqueta negra formal, la misma que utilizó para ir al funeral del Papa Francisco en abril. Esto pues inmediatamente cambió el rostro del presidente Trump, pues recordemos, su séquito había considerado que Zelensky en febrero había sido un tanto grosero, así lo decían los estadounidenses, por no llevar un traje de negocios. Y sin embargo, hay que decir, todo el evento de ayer fue en realidad una suerte de jugada de equilibrio diplomático por parte de los 7 líderes europeos que acudieron, además del propio Zelensky. Esto porque Trump inmediatamente el viernes en esta cumbre de Alaska pues había cambiado su discurso. Por un lado, había abandonado el concepto de buscar un cese al fuego después de encontrarse con el presidente Putin en Anchorage. También había abandonado su discurso de establecer sanciones adicionales contra Rusia inmediatamente después de esta reunión, y se estaba acercando peligrosamente a esta exigencia por parte de Rusia de la cesión total del Donbass.
Esto obviamente había provocado alarma en las potencias europeas occidentales y es por eso que ayer se necesitaba este pues ejercicio de equilibrio diplomático y aparentemente se logró al menos equilibrar la posición prorrusa que estaba influyendo en el presidente Trump. El propio diario The New York Times hoy lo llama una clase maestra de diplomacia por parte de los líderes europeos. José, tienes razón, ha sido en febrero. Jesús, en el marco de esta reunión en la Casa Blanca, varios líderes europeos destacaron que desde que comenzó la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania hace ya 3 años y medio, este es el momento en el que más cerca se está de hallar una salida negociada al conflicto, pero también varios de ellos afirmaron no confiar en Vladimir Putin. Incluso Emmanuel Macron calificó al presidente ruso como un depredador, un ogro a las puertas de Europa. ¿Estamos realmente ante un avance para hallar salidas a esta guerra? En la medida en la que no hay solución militar al conflicto, puesto que Rusia no tiene capacidad, como está demostrando durante estos 3 años y medio, para controlar la totalidad de Ucrania, y Ucrania tampoco tiene la capacidad militar para expulsar a las tropas invasoras de su territorio, parece obvio que nos dirigimos hacia algún tipo de negociación. Una negociación que no tiene por qué significar necesariamente paz en términos de durabilidad y en términos de paz justa, sino que a donde nos estamos acercando desde mi punto de vista, más allá del ejercicio diplomático y la parafernalia trumpista y el apaciguamiento, como mencionaba también José, de los líderes europeos en la reunión de ayer de la Casa Blanca, los hechos crudos lo que demuestran es que nos vamos acercando a un punto en el que Putin no ha cedido en ninguna de sus posiciones maximalistas. Trump se ha ido alineando cada vez más con Putin y por lo tanto lo que queda es hasta qué punto la presión sobre Zelensky, con o sin el apoyo de los europeos occidentales, acabará llevando al punto en el que Ucrania acepte la pérdida de buena parte de su territorio, el quedarse fuera de la OTAN y el quedar desmilitarizada al punto que le interese a Moscú. Creo que nos acercamos hacia eso y eso yo en ningún caso le llamaría paz. Por lo tanto, la negociación está ya en marcha. Es previsible que ahora, una vez que se ha renunciado a un cese de hostilidades como paso previo a la reactivación de esas negociaciones, lo que se produzca sea la celebración de alguna reunión entre delegaciones rusa y delegación ucraniana, con o sin presencia de otros aliados, pero que eso sirva a Putin para demostrar una aparente voluntad de paz. Yo pongo en marcha un proceso de paz, pero no con una finalidad concreta, sino permitiendo que mientras tanto sus tropas sigan avanzando sobre el terreno en la medida en la que tienen más capacidad militar que la propia Ucrania. Como digo, creo que eso en ningún caso yo al menos me atrevería a llamarle paz. Pues en el marco de esta reunión, el canciller alemán Friedrich Merz insistió en la importancia de pactar con Vladimir Putin un alto al fuego. Escuchemos las palabras de Merz. Deseamos que a más tardar en la próxima reunión se concrete un alto el fuego. No veo factible un encuentro sin un acuerdo en ese sentido. Debemos redoblar nuestros esfuerzos y ejercer la presión necesaria sobre Rusia. La credibilidad de lo que estamos realizando hoy depende de un alto el fuego desde el inicio de la siguiente fase de negociaciones. Jesús, ¿compartes tú esta postura de Merz en torno a que la credibilidad de lo que están realizando estos líderes depende de un alto al fuego? Parece una postura lógica, es la misma que lleva pidiendo Zelensky desde hace mucho tiempo, detener los combates y poner en marcha un proceso de negociación, pero en cualquier caso lo que hemos visto hasta ahora es que Putin rechaza esa idea y peor aún, Donald Trump se alinea también con esa posición, como hemos visto en la reunión que ha tenido con el presidente ruso en Alaska y, por lo tanto, desde ese punto de vista, creo que necesariamente tenemos que hacernos a la idea de que no va a haber un cese inmediato que evite el sufrimiento de la población civil, que evite que tanto por tierra como por mar como por aire se sigan desarrollando combates, puesto que de ese modo se estaría asentando un mínimo de confianza para poder avanzar en la negociación.
pero ya digo, las condiciones actuales no parecen que permitan que la propuesta del canciller alemán, añadida a las anteriores, vaya a tener mejor resultado. Jesús, Finlandia es uno de los países que más respalda la idea de seguir defendiendo la soberanía de Ucrania y pone como ejemplo lo ocurrido con Rusia después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Finlandia perdió aproximadamente el 12% de su territorio. ¿Son estos casos similares? Bueno, los contextos son distintos, evidentemente, pero lo que se mantiene inalterable es que si no hay ningún mecanismo internacional, y la ONU hasta ahora parece impotente ante esa situación, y no hay tampoco una voluntad declarada de frenar esas invasiones, esas violaciones del derecho internacional, pues evidentemente para un país como Ucrania, sabiendo que Putin niega la existencia de Ucrania como Estado y que difícilmente se va a detener en la posición actual porque sigue reclamando como mínimo la totalidad de la península de Crimea y todo el Donbass, además de los oblasts de Jersón y Zaporizhia, se vaya a detener porque eso responda a lo que la legalidad internacional reclama. Creo que hay una voluntad imperialista muy clara por parte de Rusia. Creo que no hay voluntad por parte de Estados Unidos para hacer todo lo que está en sus manos para evitar que Ucrania caiga en la órbita de Moscú y, por lo tanto, nos abocamos a una situación en la que, desgraciadamente, todo indica que la violencia va a seguir adelante en la medida en la que Putin no quiere detener la guerra. Lo que quiere es jugar con esa ambigüedad que hasta ahora ha demostrado, en la medida en la que le permita evitar las sanciones que le pueda aplicar Estados Unidos, incluyendo los 300.000 millones de dólares de fondos que están congelados en manos de aliados occidentales, o el castigo que pueda aplicar a China o a India, que son a día de hoy las dos vías de respiración que tiene básicamente Rusia, en la medida en la que le compran material energético y le venden también material que puede servir para usos militares. Eso es lo que busca Putin, en definitiva, es decir, no renunciar en ningún caso a su voluntad imperialista, pero mantener abierta la posibilidad de que sus tropas sigan avanzando en el terreno durante un tiempo indefinido. José, Donald Trump afirmó en la reunión de ayer haber puesto ya fin a 6 guerras y él mismo dice ser el presidente de la paz. Incluso hay quienes lo proponen como Premio Nobel de Paz. ¿Cómo se reciben ahí en Washington estas palabras del presidente estadounidense? Bueno, hay que decir que el presidente Trump enfrenta una muy baja aprobación interna aquí en su país. 38% de los estadounidenses aprueban su mandato. Esto a solo 6 meses de haber llegado al poder. Esto muestra la debilidad que tiene, pues ningún presidente contemporáneo ha enfrentado una situación tan baja. Obviamente, los temas económicos son los que más importan a los estadounidenses a la hora de aprobar o no la gestión del presidente Trump, y es por eso que juega en distintos campos para justamente aumentar su promoción. Sobre estas presunciones del presidente Trump sobre que es el presidente de la paz, que merece el premio Nobel y que ha terminado con 6 conflictos, esto únicamente lo podemos catalogar como, por una parte, autobombo personal y, en segundo lugar, una provocación. Ni siquiera dentro de su propio círculo reconoce que el presidente Trump haya logrado una paz total. Los conflictos a los que se refiere que ha logrado algún tipo de acuerdos son demasiado frágiles e incluso de tipo parcial. Él habla de cuestiones como el más reciente respecto a Armenia y Azerbaiyán. También se refiere como un logro de paz al bombardeo de Israel en contra de Irán y del propio Estados Unidos recientemente. Y entonces lo que el presidente Trump está presumiendo son relativamente logros muy subjetivos que difícilmente calan en los puntos más importantes de desaprobación que tiene dentro de la población aquí. Jesús, Donald Trump ha hablado en varias ocasiones de la posibilidad de un nuevo encuentro con Vladimir Putin en el que también participe Volodymyr Zelensky. Sin embargo, el presidente ruso se ha mostrado reticente a esta posibilidad, al menos hasta este momento. ¿Qué lectura le das tú a esta actitud algo evasiva de Putin en torno a una posible reunión con Zelensky? Hay que recordar que Donald Trump ha calificado a Zelensky
como el responsable del conflicto que está sufriendo ahora mismo Ucrania, olvidándose de que esto responde a una invasión rusa. Hay que recordar que para Vladimir Putin, Zelensky es un líder ilegítimo que está gestionando su país sin celebrar elecciones, algo que la ley marcial que está en vigor en Ucrania impide, el que se puedan convocar nuevas elecciones, y que el propio Putin ha dicho que en ningún caso se va a reunir con Zelensky. Creo que la única posibilidad real que hay de que algo así ocurra será cuando asistamos a la ceremonia de rendición absoluta de Ucrania. Es decir, solo habrá esa reunión si Zelensky acaba aceptando esas condiciones que hemos mencionado ya en varias ocasiones, de desmilitarización, no pertenencia a la OTAN y entrega de parte de su territorio. Es un sarcasmo que se esté hablando ahora incluso de intercambio de territorios. ¿De qué intercambio de territorios estamos hablando? Cuando Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporizhia, todos ellos son territorio ucraniano. Por lo tanto, no hay ningún intercambio. Cederle el Donbass y Lugansk plenamente a Rusia sería una rendición, y congelar la situación actual en Jersón y en Zaporizhia permitiría a Rusia seguir adelante cuando lo considere oportuno. ¿Dónde está la cesión de territorio por parte de Rusia? No existe tal cosa. Y sin embargo, Trump está jugando ya también con ese tipo de términos, dando a entender la necesidad por parte de Zelensky de definitivamente rendirse. En ese caso, podría haber una reunión con Putin. Pues estaremos muy atentos a lo que surja en los próximos días o también semanas. José Díaz Briceño en Washington, Jesús Núñez Villaverde en España. Muchas gracias a los dos por habernos acompañado en este análisis. Gracias a ustedes. Hasta la próxima.